Vasculitis. Estas no son más que un grupo de trastornos vasculares que van a afectar el revestimiento de los vasos sanguíneos y que van a cursar con un proceso inflamatorio importante y necrosis de la pared vascular. Puede afectar cualquier vaso y existen más de 20 formas de vasculitis. Se van a clasificar en primarias y secundarias. La primaria tenemos la arteritis temporal, el síndrome de Kawasaki, el síndrome de Chua-Strauss, el síndrome de Wegener, la panarteritis nudosa, la vasculitis leucocitoclástica primaria, y dentro de la secundaria tenemos el lupus, la artritis reumatoide, las infecciones como pueden ser virus, bacterias y hongos, también el VIH, las neoplasias malignas y los medicamentos. En esta gráfica vemos la clasificación de las vasculitis, donde encontramos que la arteritis de Takayasu va a afectar los grandes vasos, como en este caso puede ser la aorta, y se va a caracterizar desde el punto de vista morfológico por un proceso granulomatoso. Mientras que la vasculitis de los vasos medianos, estos van a afectar los vasos que se encuentran en las vísceras, y aquí tenemos la poliarteritis nudosa y la enfermedad de Kawasaki. La poliarteritis nudosa, que va a ser debida a depósitos de inmunocomplejo, y la de Kawasaki, que en este caso vamos a ver una lesión endotelial por anticuerpos antiendoteliales. En la vasculitis de vaso pequeño, esto pueden ser producido tanto por ANCAs, por los ANCA, como vamos a tener un grupo que va a ser producido o mediado por los ANCA y otro grupo que va a ser debido a depósitos de inmunocomplejos. En el caso de los grupos que son mediados por los ANCAs, tenemos la poliangitis microscópica, la granulomatosis de Wegener y el síndrome de Chua-Strauss. En los ANCAs, como sabemos, hay dos grupos, o se clasifican en dos grandes grupos, que son los ANCA-C y los ANCA-P, que se clasifican desde el punto de vista de la inmunofluorescencia, dependiendo del patrón que estos van a tener en la inmunofluorescencia. Por ejemplo, los ANCA-P van a tener un patrón fluorescente perinuclear, los ANCA-P, mientras que los ANCA-C van a tener un patrón difuso y granular citoplasmático. Los ANCA-P van a identificar la mieloperoxidasas y los ANCA-C van a identificar la proteinasa 3. Entonces, estos ANCAs no son más que marcadores que se utilizan para identificar los tipos de vasculitis dependiendo de los patrones que estos formen, y pueden detectarse tanto en trastornos autoinmunes, pero son más comunes en la vasculitis. Los que son mediados por inmunocomplejos, tenemos el lupus eritematoso, la enfermedad de Goupil-Thorez y la vasculitis crioglobulina. En conclusión, las vasculitis que no son producidas por agentes infecciosos se van a deber a estos mecanismos que vemos acá, que van a ser debidos a inmunocomplejos, los cuales van a desencadenar la liberación de complementos
que van a generar quimiotaxis de los neutrófilos, los cuales van a segregar enzimas y van a producir daño de la pared vascular. Tenemos los ANCAs, que ya mencionamos que hay dos grandes grupos y que estos anticuerpos anticitoplasma de los neutrófilos van a ser capaces de activar los neutrófilos y las células endoteliales y producir apoptosis de los neutrófilos. Y los anticuerpos frente a las células endoteliales, que estos pueden causar vasculitis tanto de forma directa como también por activación del complemento. La arteritis de células gigantes, esta se presenta en pacientes mayores de 50 años. Desde el punto de vista morfológico se va a caracterizar por una inflamación granulomatosa y va a afectar la arteria de gran y pequeño calibre de la cabeza, como es el caso de la arteria temporal, que va a tener un aspecto nodular y firme como de aspecto de cordón, la cual es dolorosa a la palpación. El segmento arterial va a estar engrosado y nodular. Vamos a ver a la histología una inflamación granulomatosa de la media, como observamos acá. Vemos las células multinucleadas y la fragmentación de la lámina elástica interna. Cursa con fiebre, adelgazamiento, dolor facial o cefalea, cansancio. La arteria es dolorosa a la palpación y pérdida total de la visión. En cuanto a la arteritis de Takayasu, esta es una vasculitis granulomatosa que va a afectar las arterias de mediano y gran calibre y se va a caracterizar por problemas oculares y debilitamiento del pulso en las extremidades superiores. Se va a presentar en pacientes menores de 50 años. En la angiografía se van a observar en el callado aórtico lo que son las estenosis de la arteria traqueocefálica, las arterias carótidas y subclavia. Desde el punto de vista morfológico vamos a ver un engrosamiento de la íntima y una fibrosis de la adventicia. Y en la histología vamos a encontrar una inflamación granulomatosa. Podemos ver acá las células multinucleadas con fibrosis, y destrucción de la íntima. Generalmente va a estar afectado el callado aórtico, caracterizado por un engrosamiento con hiperplasia de la íntima, estrechamiento de su luz, lo cual debilita el pulso y una cicatriz colagenosa. Los síntomas se van a clasificar dependiendo de cómo progrese o el segmento que esté arterial que esté estenosado. En este caso, según la patología progresa, va a consistir en una disminución de la presión arterial con defectos visuales, hemorragia retiniana y ceguera total. Mientras que en las zonas donde haya una estrechez arterial, como es en la coronaria, puede generar un infarto a miocardio. Si son las arterias renales, puede generar una hipertensión sistémica. Y si es la arteria pulmonar, puede provocar una hipertensión pulmonar. En el caso de la panarteritis nudosa, esta vasculitis sistémica que afecta a las arterias de mediano y pequeños calibres, afectando los vasos renales y viscerales, en el 30% de los casos estos pacientes van a sufrir una hepatitis B crónica. Morfológicamente se va a observar una necrosis fibrinoide de forma segmentaria, como vemos acá, hay un segmento libre que no está afectado y vemos acá la luz de esta pequeña arteria ocupada por un trombo. En el caso de la enfermedad de Kawasaki, va a cursar con un proceso febril agudo asociado a una arteritis de los vasos pequeños y medianos calibre, incluso los pequeños,
va a afectar principalmente a los niños y a los lactantes y tiene una predisposición por las arterias coronarias, en las cuales se pueden desarrollar aneurismas que pueden trombosarse y romperse y culminar en un infarto agudo a miocardio. La causa es dudosa y es probable que se deba a una reacción de hipersensibilidad retardada a los linfocitos T. La inflamación afecta el interior de los vasos y el tratamiento incluye inmunoglobulina intravenosa y ácido acetilsalicílico. Los síntomas y signos que van a presentar van a ser un eritema con erosión oral y conjuntival, va a haber un exantema descamativos y también eritema tanto en las palmas de las manos como en las plantas de los pies, y vamos a ver también adenopatías cervicales. En el caso de la poliomielitis microscópica, la vasculitis necrosante va a afectar los capilares y las vénulas, va a afectar la piel, la mucosa, el encéfalo, el corazón, el riñón y el tubo digestivo. Puede ser multicausal, puede deberse a una respuesta de reacción antígeno-anticuerpo, o puede ser causada por los ANCAs. Aquí vemos la distribución de los, en este caso de la identificación de los ANCA-C, en la cual vemos un patrón difuso citoplasmático, y acá en la identificación de los casos de los ANCA-P vemos acá la afectación perinuclear. Clínicamente, estos pacientes van a cursar con hemotisis, hematuria, proteinuria, dolor o hemorragia intestinal, dolor o debilidad muscular y púrpura palpable. Morfológicamente va a haber a la histología una vasculitis perivascular, donde vamos a ver la presencia de neutrófilos que van a estar fragmentados en la pared del vaso, y puede estar acompañado de un granuloma subyacente. Ya a la macroscopía vamos a ver que van a haber grandes lesiones nodulares con cavitaciones centrales. En el síndrome de Chua-Strom, esta vasculitis necrosante de los vasos pequeños de calibre, estos van a estar acompañados de granulomas y de eosinofilia. No van a ser ANCAs positivos en la mayoría de los casos. Clínicamente va a haber cardiopatías en el 60% de los pacientes, púrpura palpable, hemorragia digestiva y nefropatía. El diagnóstico se establece mediante biopsia, más los datos de eosinofilia en sangre periférica y los exámenes para ANCA. Su tratamiento abarca los glucocorticoides e inmunodepresores como la ciclofosfamida. En la granulomatosis de Wegener, esto consiste en una vasculitis necrosante que va a estar acompañada de granulomas en las vías respiratorias, tanto altas como bajas, en granulomas, una vasculitis necrosante o granulomas en los vasos pequeños y de medianos calibres, y una glomerulonefritis necrosante focal. La causa puede ser a una hipersensibilidad retardada por los linfocitos T tras la inhalación de algún tipo de agente infeccioso. Son ANCA-PR3, esto quiere decir que son ANCA proteinasa 3 que pueden estar presentes en el 95% de los casos. Las lesiones van a ser en las vías respiratorias, que va a ir desde una sinusitis inflamatoria hasta úlceras en la nariz y en el paladar, o la faringe con granulomas, los cuales pueden confluir. Se presenta con más frecuencia en personas de 40 años que van a cursar con neumonía persistente, con infiltrados nodulares y cavitatorios, sinusitis crónica,
úlceras mucosas de las nasofaringes, exantemas, mialgia y afectación articular, mononeuritis, polineuritis y fiebre. En el caso de la enfermedad de Weber o tromboalveolitis obliterante, esto se va a caracterizar por una insuficiencia vascular trombosante de la arteria de mediano y pequeño calibre, principalmente la tibial y la radial. Se da en fumadores antes de los 35 años, por lo cual se cree que el tabaco es la causa directamente responsable y se va a caracterizar por una vasculitis de las extremidades. Clínicamente va a haber una inflamación de la pared venosa, sensibilidad al frío en las manos, dolor en los pies por el ejercicio, dolor intenso en reposo y úlceras crónicas en los dedos. Morfológicamente se va a observar la luz del vaso obstruida por un trombo que va a contener acceso en su pared. El diagnóstico se establece con los datos clínicos y el tratamiento consiste en eliminar el uso del tabaco. Vamos a ver algunos trastornos de hiperreactividad de los vasos sanguíneos y entre ellos tenemos el fenómeno de Raynaud, el cual consiste en manifestaciones persistentes de palidez y cianosis que se van a dar en las manos de los dedos o de los pies. Con poca frecuencia va a afectar la punta de la nariz o de la oreja y se va a producir por una vasoconstricción inducida por el frío de los vasos correspondientes. Vamos a ver un cambio de coloración que va a ir de blanco a azulado, o sea, cianosis y rojo. Estos cambios estructurales, no hay cambios estructurales excepto en la fase tardía, en la cual puede haber un engrosamiento de la íntima. Esto se va a deber a una respuesta exagerada, vasomotoras centrales y normales frente al frío y la emoción. Tiene una prevalencia de un 3 a un 5% de la población general y una edad media a los 14 años. El cuarto de los pacientes van a tener una historia familiar de primer grado. Puede ser primario o secundario. En el caso de los primarios no tienen ninguna complicación. En el caso de los secundarios van a estar asociados a insuficiencia arterial en las extremidades y estos procesos se pueden dar en el lupus eritematoso sistémico, en la esclerosis sistémica, en la aterosclerosis y en la enfermedad de Weber. En el caso de la flebotrombosis, esta representan el 90% de la enfermedad venosas clínicas. Se van a caracterizar por una dilatación de las venas, las cuales van a estar tortuosas debido a un aumento de la presión intraluminar y la pérdida de soporte vascular. Las venas que van a estar principalmente afectadas van a ser las superficiales y los factores de riesgo asociados van a ser la postura en la cual ha estado el paciente por largos periodos, los pacientes que tienen edad por encima de 50 años, que es un factor de riesgo, los pacientes obesos y el sexo femenino. Esto se va a caracterizar desde el punto de vista morfológico por un edema en la extremidad asociado acá a cambios atróficos, ulceración y dificultad de regeneración de las lesiones y va a haber una mayor tendencia a infecciones. En el caso de las varices esofágicas, las rupturas de esta pueden conducir a hemorragia gastrointestinal y estos se van a dar en pacientes con cirrosis hepática e hipertensión portal. En el caso de los hemorroides, estos se deben a una dilatación de los plexos hemorroidales en la unión anorrectal. Están atribuidas a congestión pélvica prolongada y estos pueden trombosarse y provocar ulceración dolorosa.
En el caso de la tromboflebitis y la febrotrombosis, son términos que se designan la inflamación y la trombosis de la vena, que pueden tener factores predisponentes como la insuficiencia cardíaca, la neoplasia, la obesidad, el embarazo y el reposo prolongado en cama. Usualmente van a tener signos y síntomas de un edema distal de la vena ocluida, puede haber una cianosis parduzca con dilatación de las venas superficiales, hipersensibilidad, enrojecimiento y tumefacción. En la esta tromboflebitis en los miembros inferiores generalmente son los responsables de los émbolos que se pueden producir del tromboembolismo pulmonar. O sea que esta trombosis de las venas profundas tiene como complicación el tromboembolismo pulmonar. Podemos ver un trombo en silla de montar o un émbolo en silla de montar, afectando los que son los vasos de mayor calibre en el pulmón, los cuales producen la muerte instantánea. Y en el caso de que sean obstruidos los vasos de medianos calibres en el pulmón, pues entonces esto puede generar un infarto al miocardio. También acá en el caso del síndrome de la vena cava inferior y superior, estos van a ser producidos por neoplasias o por trombos que van a provocar obstrucción de estos vasos, generando así un edema de los miembros de las piernas y una distensión de las venas colaterales del abdomen. En el caso de la linfangitis y la linfadenitis pueden ser de causas primarias o secundarias. Los secundarios se van a acompañar a procesos inflamatorios o neoplásicos, mientras que las causas primarias son raras. La linfangitis, esto se va a deber a infecciones bacterianas que se van a extender a través de los vasos linfáticos, como puede ser por el estreptococo beta hemolítico del grupo A, los cuales van a desencadenar una linfadenitis aguda y tiene el riesgo de desarrollar septicemia. En el caso del linfedema, esto se debe a una oclusión del drenaje linfático, seguida de una acumulación anormal de líquido intersticial, y el bloqueo puede deberse a la presencia de tumores, de cirugías radicales con incisión de los ganglios, a fibrosis por radiación, a filariasis, a trombosis y a cicatrización postinflamatoria. Los tumores que vamos a ver afectando los vasos sanguíneos, los más frecuentes son los hemangiomas y los infrecuentes son los angiosarcomas. Estas lesiones van a derivar del endotelio o de las células de sostén alrededor y rara vez van a metastizar. En este cuadro vemos la clasificación de las neoplasias benignas, entre las cuales tenemos los hemangiomas, que pueden ser capilares y cavernosos, el linfangioma, tenemos el nevoflameo, que es un tipo de estasia vascular, y dentro de las neoplasias de grado intermedio tenemos el sarcoma de Kaposi y el angioendoteliomas. Y ya en las neoplasias malignas, el angiosarcoma y el hemangiopericitoma. Las características que vamos a buscar tanto en los tumores benignos como en los malignos es que en lo benigno va a haber una proliferación de estos conductos vasculares revestidos por células endoteliales, mientras que en los malignos estas proliferaciones vasculares van a tener atipia, ¿okay? Y citológica, ¿okay? Y en el caso de aquellas neoplasias malignas en las cuales no se puedan distinguir el origen endoteliar, o sea que no haya luces vasculares nítidas, van a necesitar la demostración con inmunistoquímica para poder identificarlas. En los hemangiomas tenemos los capilares y los cavernosos. Estos, en el caso de los capilares, estos son muy frecuentes, se van a presentar en la lactancia, en la infancia, van a afectar lo que es la cabeza y el cuello y van a tener un aspecto fresa estas lesiones, como vemos acá.
van a afectar tanto las pieles como el tejido subcutáneo, las cavidades orales, hígado, vasos y riñones. Y morfológicamente vemos acá en el hemangioma capilar que hay una proliferación de estas estructuras vasculares capilares con escaso tejido conectivo entre ellos. Sin embargo, en los cavernosos hay grandes luces vasculares e irregulares en estos hemangiomas cavernosos. En los linfangiomas tipo capilar van a estar compuestos por pequeños conductos linfáticos que pueden aparecer tanto en la cabeza, en el cuello o en el tejido subcutáneo axilar, y las lesiones morfológicamente van a ser pediculadas y van a medir 2 centímetros de diámetro. A diferencia de los hemangiomas, en los linfangiomas no va a haber eritrocitos. En el linfangioma cavernoso, también llamado higroma quístico, va a aparecer específicamente en el cuello o las axilas. Son poco frecuentes en el retroperitoneo y las lesiones pueden medir hasta 15 centímetros. Dentro de las estasias vasculares tenemos el nevoflameo, que es la más frecuente, que va a consistir en una lesión plana que puede presentarse en la cabeza o en el cuello. Puede ser de color rosa claro o morado intenso, dando el aspecto de una mancha de vino de aporto. También tenemos la telangiectasia arañiforme, que se va a deber a una lesión vascular que no es neoplástica en aspecto de araña, por las dilataciones de las arterias y las arteriolas subcutáneas. Va a aparecer tanto en la cara como en el cuello y en la parte posterior del tórax. También tenemos la angiomatosis basilar, que va a consistir en una proliferación vascular debido a una infección oportunista, más comúnmente en pacientes inmunocomprometidos. Va a afectar piel, hueso y encéfalos y otros tejidos, y es resultado de una infección por Bartonella. Estas lesiones van a tener un aspecto vesicular, como vemos acá, que pueden ir confluyendo, como vemos acá, y formar estructuras nodulares. A la histología vemos estas proliferaciones vasculares. Acá en cuyo interior se pueden encontrar los bacilos. En el caso de los tumores de grados intermedios, tenemos que el sarcoma de Kaposi, que son frecuentes en pacientes con SIDA, se van a identificar 4 formas desde el punto de vista demográfico de estas lesiones. Generalmente empiezan como lesiones que son planas, que luego se van haciendo nodulares. Acá en el sarcoma clásico o europeo, que va a afectar ancianos, las lesiones van a ser nodulares de color rojo o morado, y generalmente en el tejido celular subcutáneo es asintomático. En el sarcoma linfadenopático, es el tipo africano, tiene la misma distribución que el linfoma de Burkitt y afecta a niños sudamericanos y puede extenderse a las vísceras. En el caso de los sarcomas asociados a trasplante, estos son malignos, va a haber una afectación glandular de las mucosas y de las vísceras. Y en el caso del sarcoma epidérmico, que se descubrió en pacientes con SIDA, pacientes homosexuales, estos van a afectar los ganglios linfáticos y las vísceras. Morfológicamente vemos acá lesiones que son planas de color violácea, y vemos acá la proliferación de 2 patrones, tanto vasculares como de células fusiformes con atipia. En el angiosarcoma, esta es una neoplasia endotelial maligna que puede ir de bien a diferenciadas a lesiones anaplásticas. Se presentan en adultos mayores, frecuentemente va a afectar la piel, las partes blandas, la mama y el hígado. Y morfológicamente vamos a ver que estas lesiones pueden formar masas, como vemos acá, con un componente de aspecto quístico que contiene sangre en su interior. A la histología vemos la proliferación de estructuras vasculares, como vemos acá, ¿okay? Con un componente
sarcomatoso, y acá vemos la identificación con la inmunohistoquímica, que es mayor prominente en esta imagen.